Hola, buenos días. Mi nombre es Leticia Luque, soy la profesora adjunta de la Cátedra B de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea. En esta clase vamos a revisar juntos la parte introductoria del libro La construcción del sujeto, orígenes históricos de la investigación psicológica de Kurt Danziger. Danziger es actualmente profesor emérito de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Es en realidad un químico que devino en psicólogo a partir de sus posgrados. Es reconocido por su labor de reconstrucción de la historia de la psicología desde una perspectiva crítica. El capítulo que vamos a ver hoy se enfoca en los procesos socioculturales que se ponen en juego en el establecimiento e institucionalización de la disciplina psicológica. Es un texto largo, así que sugiero que se pongan cómodos y se preparen a escuchar con atención. Desde el comienzo del texto, el autor señala que el libro no es un libro de psicología moderna, sino un libro que se limita a ciertos aspectos que él considera fundamentales dentro de la historia de la psicología. Que el libro se denomine Orígenes históricos de la investigación psicológica ya nos da la pista respecto a que trabaja el periodo formativo de la psicología moderna, siendo la Segunda Guerra Mundial el marcador aproximativo de la historia mundial que utiliza para señalar el final de dicho periodo formativo. Según el autor, la mayor parte de los psicólogos, cuando cuenta la historia de la actividad científica en psicología, lo hace aludiendo a ciertos personajes individuales que acumularon hallazgos con base en hipótesis cada vez mejores y con instrumentos cada vez más sofisticados, es decir, aplicando el esquema de trabajo propio de las ciencias naturales o físicas. Entonces trata de mostrar que en ese esquema de trabajo hay algunos elementos cruciales que están perdidos. El autor afirma que lo que está perdido es el reconocimiento de la naturaleza socialmente construida del conocimiento psicológico y que falta reconocer que la psicología no trabaja con objetos naturales, sino con artefactos o construcciones. Para enfocarnos adecuadamente, entonces digamos que el texto trata de la historia de la práctica investigativa exclusivamente en psicología durante el periodo formativo de la disciplina psicológica y desde una perspectiva social constructiva y crítica. El autor se pregunta qué es exactamente lo que constituye un campo disciplinar como la psicología científica. Por ello se pregunta si está constituido por sus contribuyentes más innovadores e influyentes, si en realidad está constituido por los hallazgos científicos que produjo, o bien por las teorías que ha ido elaborando, o también por sus conceptos, las técnicas o por las asociaciones e instituciones profesionales. Y entonces su respuesta es que en realidad todo eso y más, todos estos y muchos más elementos constituyen el campo disciplinar de la psicología científica. Sin embargo, como señala el autor, tendemos a considerar que algunos son más efectivos o esenciales que otros. Al respecto es preciso tener en cuenta que considerar a algunos elementos constituyentes como más efectivos o esenciales determina la manera en que organizamos el campo disciplinar, y esa manera de organizar el campo disciplinar determina a su vez la forma de organizar la historia. Y esta, al mismo tiempo, sirve como sutil justificación de la forma en que se caracterice el presente del campo disciplinar. En el prólogo del libro, el autor dice que en los estudios históricos de ciencias se suelen adoptar dos puntos de vista bien divergentes. Por un lado, uno donde tiende a verse el pasado en términos de progreso gradual hacia un presente mejor, y una segunda perspectiva que tiene un tono menos celebratorio y más crítico. En este libro, él adopta esa perspectiva crítica. Desde esta perspectiva cuestiona, entre otras cosas, la división entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación que se ha hecho en ciencias y que, según él, en campos como la psicología ha provocado una extraña dualidad en la historiografía del campo. Ahora bien, para que el estudiante entienda esta crítica,
es preciso que tenga presente que el contexto de descubrimiento incluye las circunstancias históricas, psicológicas, económicas, culturales, que llevan a alguien a la obtención del conocimiento científico, mientras que en el contexto de justificación se incluyen criterios epistemológicos con los cuales se justifican o se invalidan las hipótesis o las teorías científicas. Entonces, si al contar la historia de la psicología nos enfocamos en el contexto de descubrimiento, terminamos contando una historia restringida a la biografía de algunos personajes, autores de ciertas hipótesis y productores de evidencias, mientras que si nos posicionamos en el contexto de justificación, contamos una historia restringida a la sucesión lógica de ciertas hipótesis y la producción de evidencias. Desde el primer contexto se considera que el progreso científico es producto de factores irracionales, individuales y subjetivos, mientras que desde el segundo el progreso es gobernado por factores puramente racionales y transindividuales. Como vemos, esta dualidad en la historiografía nos lleva a reiterar una afirmación del autor. Lo que falta es alguna apreciación sobre la naturaleza social de la actividad científica. La naturaleza social de la actividad científica nos queda claro a partir de un análisis que el autor hace en el texto. Cualquier investigador puede probar una hipótesis en la soledad de su laboratorio. Sin embargo, su contribución solo tendrá valor si pasa a formar parte del canon del conocimiento científico de su campo. Eso solo ocurre a partir de acuerdos previos acerca de qué es lo que cuenta, por ejemplo, como una evidencia admisible para esa hipótesis que intentó probar, cuáles son los compromisos compartidos hacia los objetos que se investigan en psicología, y eso además incluye intereses y sesgos previamente existentes y no siempre examinados. Así, el autor señala que en el contexto de descubrimiento se construyen teorías, pero esa construcción es a partir de esquemas racionales y transindividuales, o sea, aceptados por una comunidad científica. Hay consensos previos acerca de qué cosa cuenta como una evidencia, y al hablar de consensos previos decimos que en el contexto de justificación hay interacciones sociales entre los integrantes de la comunidad científica, de modo tal que a la dimensión lógica debe agregarse la dimensión social. Finalmente, el autor dice, en este mundo social de la ciencia, se desmorona la distinción entre componentes racionales e irracionales. Y acá hay que notar que no está diciendo que no existan el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. Lo que está rechazando o lo que está criticando es la separación entre dichos contextos. Al rechazar esas historias restringidas que se cuentan o bien desde el contexto de descubrimiento o bien desde el contexto de justificación, el autor dice que existe una historia real de la práctica de investigación psicológica, que no es ni enumerar los sucesivos hallazgos, ni tampoco es narrar sobre psicólogos famosos. Según el autor, esa historia real incluye los cambios que han tenido lugar en los esquemas de construcción que se han usado para producir los objetos aceptados en psicología, que traducido es hablar de los cambios en los métodos utilizados por los psicólogos para producir e interpretar datos sobre los objetos psicológicos. En relación con la investigación psicológica hay dos nociones básicas en el texto: esquema de construcción y práctica investigativa. Comencemos desmenuzando la noción de esquemas de construcción. En función del texto, esquema en singular es un modelo asociado a la producción de conocimiento. Por eso incluye las reglas prácticas para producir datos empíricos y además las estructuras cognitivas de trabajo que se aplican en la interpretación de esos datos. De construcción, aludimos a que los datos, los instrumentos y las teorías psicológicas son artefactos construidos a partir de algún modelo o esquema y aceptados por la comunidad científica. Asociando este concepto a la historia, el autor dice que hacia fines del siglo XIX, los psicólogos se comprometieron con métodos prácticos de producción de datos, de modo que la indagación en psicología adquirió los rasgos de la indagación científica.
y con ello se diferenció de la psicología popular y de la especulación filosófica, además de que le permitió crear un mundo nuevo de objetos psicológicos. Ahora bien, el texto no es sobre la historia de los métodos en psicología. En realidad lo que le interesa al autor son las prácticas sociales en investigación, y esto nos lleva a la noción de práctica investigativa. Tal como lo expresa el autor, práctica investigativa es más que metodología, porque es una práctica social, donde el investigador individual actúa dentro de una estructura de trabajo, no actúa solo. Esa estructura de trabajo está determinada, por un lado, por todos los potenciales públicos, consumidores de sus productos intelectuales o técnicos, y por el otro lado, por las tradiciones investigativas, o sea, por aquellas prácticas que son consideradas como aceptables dentro de su campo disciplinar. Al asociar esta noción a la historia, el autor advierte que en psicología se piensan las prácticas investigativas en términos de progreso técnico o como una narración sobre cómo investigadores inteligentes aplicaron principios científicos invariantes en el tiempo y el espacio. Y aunque reconozcamos que fueron las características lógico-técnicas de las prácticas las que hicieron plausibles o posibles los reclamos de tener estatus de ciencia, también es cierto que en la historia de las prácticas de investigación psicológica, los cambios más importantes fueron en los fines y no tanto en los medios para llegar a esos fines. Por eso el autor dice que cuando consideramos a la práctica investigativa como práctica social, es posible concebirla como el medio fundamental para producir objetos de psicología científica. Ahora bien, el autor también nos dice que para llegar a apreciar esto de manera correcta, primero hay que aclarar algunos aspectos sociológicos e historiográficos. Para aclarar algunos de esos aspectos sociológicos e historiográficos, el autor empieza a trabajar sobre el tema de la generación o la producción social del conocimiento científico. Hago una aclaración antes de seguir para que no malinterpreten el texto. El autor afirma que en años recientes se ha vuelto común considerar a la ciencia como actividad social. Ahora tengan presente que el texto que estamos analizando es de 1990 y hacía menos de 10 años que habían iniciado los estudios sociales en ciencia. Desde esos estudios sociales, el conocimiento científico es visto como producto de procesos sociales y sus rasgos como dependientes de tales procesos. Sin embargo, el conocimiento psicológico parece estar exento de ese proceso. Frente a esto, Danziger dice que puede ser por dos motivos. A, que es tan obvio que el conocimiento psicológico depende de lo social que no merece ser estudiado. O B, que tocar este tema amenaza el estatus científico de la psicología y por ello no se lo toma en serio. Para reflexionar sobre lo anterior, el autor propone pensar en el contexto social de la práctica investigativa mediante tres círculos concéntricos. El interno representa la situación social inmediata en la cual se genera la información que puede llegar a convertirse en conocimiento científico. Es donde se producen situaciones cara a cara. Se establecen situaciones sociales de carácter singular, como lo es realizar una entrevista o administrar una prueba mental. Así, la recolección de información psicológicamente relevante requiere de la participación social activa entre el investigador y quienes actúan como fuentes de información. El segundo círculo representa la comunidad de investigación de la cual participa cada investigador individual y que tiene un rol protagónico en la aceptación de un producto de investigación como conocimiento psicológico científico. Esto es importante porque la investigación psicológica no es algo realizado por investigadores individuales que trabajan por su propia cuenta, ni se limita a la interacción entre investigador y las fuentes humanas de información. La realidad muestra que al diseñar un experimento o escribir una publicación, los investigadores están atentos a la aceptabilidad de su producto por parte de un público particular, la comunidad científica, que es la que determina si el producto está o no a la altura de los estándares prevalecientes de lo que constituye el conocimiento psicológico científico. El tipo de conocimiento que persigue el trabajador científico no es privado, sino conocimiento público, dice el autor.
Esto quiere decir que no puede lograrlo sin la aceptación de un cierto tipo de público, el público científico. Entonces, el círculo más amplio y externo representa el contexto social al cual pertenece su comunidad investigadora e incluye los potenciales consumidores de productos y de técnicas, las instituciones profesionales, las fuentes de financiamiento, entre otros. Según el autor, en su interacción con otros investigadores y con su contexto social más amplio, los investigadores psicólogos enfrentan problemas que en principio no son muy diferentes a los problemas sociales enfrentados por otros grupos de científicos. En virtud de eso, pone el énfasis en analizar el círculo más interno o la llamada situación experimental. La recolección de información psicológica relevante requiere de la participación social activa de personas que actúan como fuentes de información y, por ende, algo como la administración de un test psicológico o la realización de un experimento es una situación social, con las mismas características que otras situaciones sociales. Sin embargo, esto no ha sido reconocido desde los orígenes de la práctica investigativa en psicología. Según el autor, la ceguera de los psicólogos investigadores hacia las fuentes sociales de sus investigaciones fue uno de los rasgos más característicos de la práctica investigativa. Existió, y yo diría aún existe, la tendencia a relegar los aspectos sociales de la investigación psicológica como meras alteraciones del proceso de investigación y al cual no pertenecen de forma natural. Desconocer o pasar por alto el carácter social de cualquier situación investigativa genera una serie de problemas que parecen derivar de una misma fuente. Derivan de creer que todo experimento psicológico no es diferente a los experimentos de las ciencias naturales. El experimento psicológico, a diferencia de otros tipos de experimentos, es una construcción social y tiene una historia que puede ser trazada. Los individuos que participan de experimentos psicológicos se desempeñan dentro de un marco social. Y según el autor, para entender mejor dicho marco social, es preciso realizar una aproximación histórica. Ese desarrollo histórico es el que intenta trazar Danziger a lo largo de su libro. Del mismo modo que hay interacción entre investigador y persona, fuentes de información, hay interacción entre investigador y comunidad científica. Estas interacciones pueden analizarse al menos desde dos niveles distintos según el autor. Por una parte, el nivel psicológico-social, que supone preguntarse cómo cada investigador individual se adapta a los estándares del conocimiento científico que prevalecen y cómo negocian cuando hay distintas interpretaciones de dichos estándares. En cambio, y por otra parte, el nivel de análisis sistémico o histórico trata como problemática la existencia de esos estándares actuales e intenta trazar su origen y desarrollo histórico. Este es el nivel de análisis que el autor persigue en su libro. En algún punto de la clase dijimos que el autor señalaba que debía esclarecer algunos aspectos sociológicos e historiográficos para que se comprendiera por qué es posible ver a la práctica investigativa como medio primario para la producción de objetos de la psicología científica. Hasta aquí hablamos de aspectos sociológicos y ahora veremos algunas consideraciones historiográficas que realiza el autor. Danziger afirma que tras la fundación de la psicología experimental hubo gran controversia acerca de los estándares de qué constituiría el conocimiento psicológico científico. Y esto se presenta comúnmente como una controversia entre introspeccionistas y conductistas, aunque la historia es más compleja que eso. La controversia entre introspeccionistas y conductistas no es más que una controversia entre concepciones rivales, que en definitiva torna relativa e inapropiada la atribución de verdad. Además, dice el autor, cuando intentamos trazar los cambios históricos en la práctica social investigativa, tenemos que hacer a un lado lo relativo a la verdad,
porque lo cierto es que la verdad, entre comillas, es siempre relativa a los compromisos que la comunidad científica tiene con ciertas metas y ese compromiso determina la naturaleza de las prácticas investigativas de sus miembros. Por esto es que para el autor adquieren relevancia las razones determinantes del compromiso con ciertos ideales de práctica científica y al mismo tiempo las razones por las cuales se cambian esos compromisos en las comunidades científicas. Tal como lo dice el autor, las comunidades científicas nunca existen en un vacío social. Por lo tanto, las razones para comprometerse con ciertas metas o para cambiar ese compromiso deben buscarse en la situación histórica común que encaran los miembros de una comunidad científica particular. Por ejemplo, la posición que la comunidad adopta en relación a otros grupos de investigadores, o en relación al público, o en relación a quienes controlan las fuentes de financiamiento, son factores que, junto a otros similares, determinan o dan forma a las metas del conocimiento que prevalecen dentro de una comunidad científica y en un cierto momento dado, y que por lo tanto determinan las pautas dominantes de la práctica investigativa. Una segunda consideración historiográfica que hace el autor se refiere a los problemas prácticos que enfrentamos al estudiar el desarrollo histórico de la práctica investigativa. Entre esos problemas, el autor destaca como más importante lo que se denomina conocimiento tácito, asociado al dominio de la práctica en investigación. Quienes aprenden a investigar lo hacen siguiendo ejemplos, aprendiendo de ver, oír, leer, los procedimientos que realizan otros investigadores, pero en las discusiones metodológicas nunca se abordan aspectos sociales de la práctica científica. Si bien los investigadores tienden a ser una mala fuente de información sobre sus prácticas sociales en investigación, también es cierto que es posible observarles y preguntarles sobre ellas, pero ello no puede hacerse al estudiar la historia de la práctica investigativa. Los documentos y textos solo contienen aspectos técnicos sobre investigación, y las prescripciones metodológicas suelen ser solo relatos sobre lo que sus autores pensaban que estaban haciendo y no necesariamente lo que realmente hicieron. Es decir, hay que diferenciar la práctica efectiva del discurso sobre esa práctica. La tercera consideración historiográfica es sobre el discurso referido a las prácticas investigativas. El discurso sobre las prácticas parece haber cambiado en diferentes momentos de la historia de la psicología. Ese discurso fue crucial durante los primeros años porque se estaba definiendo el campo disciplinario y este debía diferenciarse de otros campos disciplinarios. Pero con el tiempo, las discusiones se limitaron a problemas técnicos, de modo que el discurso no reflejó adecuadamente los cambios que efectivamente se produjeron en las prácticas. Para el autor, los reportes de investigación constituyen una mina de información sobre las prácticas investigativas. Los reportes son de fácil accesibilidad y, por ende, una fuente para estudiar las prácticas. Sin embargo, el autor dice que le sorprende que rara vez se haya hecho esto. Ubica los reportes de investigación en el esquema de círculos concéntricos que representa la práctica social de investigación y lo hace en el límite entre el círculo interno y el intermedio, ya que su contenido nos habla, entre comillas, de la interacción entre investigador y participantes de la investigación, pero también está dirigido a un público científico que deberá aceptar el contenido del reporte. Entonces, un análisis apropiado de los artículos de investigación puede proporcionar claridad sobre las prácticas investigativas en dos niveles distintos. Por un lado, esclarecimiento sobre la forma en que la interacción social de los participantes con el investigador produjo cierto tipo de información, y por el otro lado, esclarecimiento sobre cómo, al publicar, se reestructuró esa información para que encajara en un modelo de lo prescripto como científico. Finalmente, el autor reconoce que este análisis será un análisis limitado en la medida en que deja afuera
otras variables asociadas a contexto histórico, como pueden ser los conflictos dentro de las comunidades científicas o los cambios a nivel histórico macro asociados a el tercer círculo que representa la práctica de investigación. Cerremos diciendo que el interés del autor en este libro es identificar la pauta o el patrón de variación que caracteriza las prácticas investigativas de la psicología. Y justifica esto de dos maneras. Señala que en la primera etapa de la historia de la psicología científica, las prácticas investigativas cambiaban y divergían unas de otras, pero a mediados del siglo XX esas prácticas se habían tornado rígidas. Según el autor, las raíces de esa rigidez están en los orígenes de la psicología y por ende es preciso volver a ellos para comprender lo que ocurrió posteriormente. Agrega también que si bien las contribuciones de algunos individuos pueden ser de interés en el estudio del surgimiento de la disciplina, lo cierto es que el análisis debe hacerse sobre las tradiciones de prácticas investigativas que se formaron y sobre los desarrollos que surgieron de los conflictos entre tradiciones rivales y por la presión exterior. Damos por concluida entonces esta clase. Tengan presente que es importante leer los textos con tiempo, con detenimiento y luego retomar este audio para reforzar aquellos conceptos que desde la cátedra consideramos como relevantes. Hasta pronto.